Niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, y a poner tu granito de arena. Buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer la primera plana del diario El Nacional traía un titular, si bien en la parte inferior de su portada, que decía fricciones en la oposición de cara a la aprobación o no del antejuicio de mérito contra Maduro. Palabras más, palabras menos, eso es lo que decía ese titular del diario El Nacional. Ayer tuvimos acá, en este programa, al secretario de la Cámara, al secretario de la Asamblea Nacional, el dirigente de Acción Democrática, Negal Morales, quien nos dio una importante explicación acerca de lo que él pensaba iba a ser el desarrollo de esa jornada. Bueno, resulta que las expectativas fueron rebasadas. 105 votos fueron los que se produjeron a favor de este procedimiento debatido ayer, aprobando el punto que estaba ayer en la Asamblea Nacional en debate. Ahora es importante ver el detalle porque pareciera que hubiese la intención de que, bueno, una suerte de fanaticada aplauda o no un determinado resultado, pero como usted no es parte de una fanaticada, como usted es un ciudadano, entonces es importante ver el detalle de lo que ocurrió ayer. En primer lugar, yo debo destacar que pese a lo que muchísimos medios electrónicos y muchísimos periodistas sacaron en sus cuentas diciendo que se había aprobado el antejuicio de mérito a Nicolás Maduro, etcétera, etcétera, yo debo invitar a que se lea el documento aprobado. El documento aprobado no dice por ninguna parte la expresión antejuicio de mérito, no lo dice, lo cual no quiere decir que no sea importante, es importante en mi humilde opinión. Tampoco fue el documento una respuesta a un dictamen dado por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, como se ha acuñado la expresión TSJ legítimo. El documento por ninguna parte, el documento aprobado ayer por 105 votos, no dice por ninguna parte TSJ legítimo, se refiere a unos magistrados que fueron designados y juramentados legítimamente por la Asamblea Nacional. Esto que parecen, detalles, ¿no? Curiosidades, son en realidad parte del fondo, como es parte del fondo también que el gobierno, en vez de enviar a los grupos violentos, que en otras ocasiones han irrumpido y que de efecto ayer habían amenazado con estar presente en la sesión, enviaron diputados para que estuvieran dentro y tomaran la palabra. Eso tampoco pareciera casual. Pero dejemos que sea una voz experta la que nos oriente acerca de qué fue lo que se aprobó ayer y cuáles son los alcances de eso que se aprobó. Tenemos en línea al abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela, Pedro Alfonso del Pino. El doctor Pedro Alfonso del Pino es una persona con conocimiento profundo de esta materia y quisiéramos remitirnos, repito, a su criterio experto. Doctor del Pino, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué se aprobó ayer y qué expectativa razonable puede tener la comunidad nacional en relación a ello? Le escuchamos. Buenos días, Hugo. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, fíjate, la verdad es que el documento que aprueba la Asamblea Nacional ayer, que coincido contigo, que es
Es un documento que termina siendo como un poco gris, porque no termina de decir con contundencia y usando los términos correctos lo que se está haciendo. Y la verdad que en estos términos las cosas no pueden ser grises, o son sí o no, pero no pueden tener términos grises. Sin embargo, es decir, la perspectiva y la opinión de los parlamentarios y a lo que asume y a donde conduce esto es finalmente a la opinión que se ha generado, que es que estos magistrados que están en el exterior continúen el juicio. Es decir, el antejuicio de mérito ya se realizó. Lo que le correspondía a la Asamblea es la autorización para el enjuiciamiento de fondo. Es decir, si esto siguiera un curso natural, que no comparto por temas que después podemos ver, lo que debería ocurrir constitucionalmente es que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia haga el juicio de fondo al presidente de la República para ver si es culpable o no. Así que eso es lo que debería ocurrir. Ahora, la fiscal general, en declaraciones que dijo ayer, dijo que automáticamente, con la declaración de la responsabilidad política y la autorización a su enjuiciamiento, ya el presidente dejaba de ser presidente. Y además instaba a la fiscal desde el extranjero que los cuerpos de seguridad debían apresar al presidente y que si no lo hacían, cuidado, porque los cuerpos de afuera, a través de la Interpol, tenían alguna competencia. Unas declaraciones bastante complejas, ¿no? La expectativa de que eso ocurra, en mi opinión, es completamente nula. Completamente nula desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista jurídico y político, es decir, desde ambas perspectivas. Desde el punto de vista jurídico, yo tengo varias consideraciones. La primera es que estos magistrados que se designaron el año pasado, que, por cierto, gente muy competente, muy buena, excelentes abogados, muchos de ellos amigos míos, nos veíamos todos los días en la sala de profesores de la Escuela de Derecho de la UCB. Es decir, no tengo en nada personalmente en contra de estos magistrados, todo lo contrario, gente muy valiosa que necesita Venezuela y qué lástima que estén afuera. Pero lamentablemente el procedimiento que siguió la Asamblea Nacional el año pasado obvió una parte del proceso, que era que el Poder Ciudadano debía ser un segundo filtro a los postulados por el Comité de Postulaciones Judiciales. Y en ese momento el Poder Ciudadano dijo que en realidad no habían vacantes para magistrados y que por lo tanto ellos no emitían opinión, y la Asamblea, para buscar una salida rápida, como siempre creemos en salidas rápidas y mágicas, obvió ese paso y decidió designar a los magistrados de manera directa. Inclusive, este caso es tan claro que pueden revisar en Internet que la misma fiscal general de la República, la misma que después colocó el antejuicio y puso pues la demanda, ella misma, en declaraciones como del 19 o 20 de julio, criticó la designación de estos magistrados por la Asamblea Nacional, inclusive lo equiparó a la designación del vicefiscal que había hecho el otro tribunal, el de la Avenida Baral en su momento. Es decir, hasta la misma fiscal lo dijo. El segundo punto jurídico es que la Asamblea Nacional en su momento nombró nada más a 13 magistrados principales y la Sala Plena tiene 32 magistrados, es decir, era una renovación parcial del Tribunal Supremo. El antejuicio de mérito se decide en Sala Plena, que son 32 magistrados. Yo me pregunto, ¿dónde están los restantes magistrados para decidir? Es decir, no existe, convocaron unos suplentes, rellenaron esa sala. Entonces, es una forma irregular de la conformación de la Sala Plena para una cosa tan importante como un antejuicio de mérito. Es decir, no critico el fondo, es decir, yo creo que deben haber razones suficientes para hacer un antejuicio de mérito al presidente, pero las formas y los procedimientos realmente son violatorios de la Constitución. Y desde el punto de vista político, creo yo que a lo mejor una parte del país puede aplaudir esta decisión, pero esto a los días se convierte en una especie de... Esto es como una borrachera que termina como un enratonamiento. Es decir, porque al final esto produce frustración. Esto es una novela reeditada, así como la nacionalidad. Es que el presidente es colombiano, basta que la Asamblea Nacional declare que es colombiano y ya deja de ser presidente. Pues como el tema del abandono del cargo. Basta que el presidente, la Asamblea Nacional declare que el presidente abandonó el cargo y en 30 días tenemos elecciones. Lo mismo ocurre ahorita. Es decir, basta que la Asamblea Nacional autorice el enjuiciamiento y el presidente lo van a apresar. No hay soluciones mágicas. El proceso es mucho más complejo y para avanzar en este proceso complejo, lo primero que se le debe comunicar al país es que debemos tener los pies sobre la tierra. Es decir, hay que pisar firme para el proceso complejo que debemos caminar. Así que yo estoy calificado como inviable jurídicamente y políticamente incomprensible.
Estamos conversando con el doctor Pedro Afonso del Pino, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela. Profesor, jugando mi rol de abogado del diablo en esta conversación, usted ha señalado varios vicios formales, ¿no?, que podrían, digamos, echar sombras sobre la legitimidad del planteamiento hecho desde Bogotá por un conjunto de magistrados. Haciéndome, repito, abogado del diablo, hay muchas personas que pudieran pensar, caramba, pero es que no nos podemos poner con exquisiteces cuando el gobierno actúa desde la más abierta realidad. ¿Qué opinión le merece ese tipo de razonamiento? ¿Es ese tipo de razonamiento útil, provechoso en el corto y en el largo plazo para para un país que quiere cambio democrático? Mira, yo pienso que no. Yo creo que para enderezar el derecho no podemos torcerlo más. Es decir, hay gente que cree que para enderezar el derecho hay que torcerlo. Y yo creo todo lo contrario. Si seguimos la vía de torcer el derecho, el resultado va a ser más catastrófico de lo que tenemos hoy en día. Yo creo que es ver en un planteamiento estratégico con mucha más claridad, con más sentido de racionalidad, alejando los fanatismos, cuál es la vía más probable, cuál es la vía más factible, qué es lo que están pensando los ciudadanos, y avanzar en la vía que pueda unir con mucha más, vamos a decir, fortaleza al país. Y yo creo que en este momento no se está viendo. Para dar un ejemplo, mira, estos mismos magistrados en el exterior, hace apenas unos meses, también tuvieron una declaración sobre la nulidad de la elección del presidente Maduro por considerar que no reunía las condiciones de elegibilidad por el tema de la nacionalidad. Entonces, ¿cómo es que a los meses abren un antejuicio de mérito a una persona que hace unos meses dijeron que ya no es presidente? Es decir, ¿cómo la Asamblea también, autoriza el enjuiciamiento de un presidente que hace un año dijeron que abandonó el cargo? Es decir, son decisiones frustrantes, son respuestas emocionales y no estratégicas. Y eso al final pues conduce a la frustración del ciudadano, porque el ciudadano ve que lo que se dice no se hace y no se concreta. Entonces, por eso es que es mejor hacer las cosas con claridad y hablarle con sinceridad al ciudadano. Conversando, repito, con el doctor Pedro Afonso del Pino, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela. Para finalizar, profesor, quisiera centrarme en este tema de las expectativas, porque si bien la audiencia que nos está escuchando en este instante no está integrada por expertos en Derecho Constitucional, sí somos todos ciudadanos, y ese tema de las expectativas nos impacta, porque si uno lee, por ejemplo, algunos tweets, usted citó los de la fiscal general designada por la Asamblea Nacional, la doctora Luisa Ortega. Si uno lee esos tweets y dice, Maduro fue presidente hasta ayer a las 11 de la mañana, ¿no? Es decir, no es presidente, y en cualquier momento cualquier cuerpo de seguridad del local o extranjero le puede coger y se acabó la película. Si esa es la expectativa y luego eso no se produce, entonces lo que sobreviene es la frustración. Y de ese juego de altas expectativas y caídas profundas en el desánimo, de eso ya tenemos una larga experiencia. Le pregunto al doctor Pedro Afonso del Pino, ¿cuál es la expectativa razonable que pueda tener el país en relación a lo aprobado de la Asamblea Nacional? Mira, la expectativa de lo que puede ocurrir es que esta decisión y esta alegría que pudiera existir en un sector del país va a durar unos 2-3 días. Posiblemente el tribunal en el extranjero empiece a hacer unas sesiones solemnes del juicio. Al presidente Maduro seguramente le nombrarán un defensor público, porque no se va a personar ni va a mandar a nadie. Y seguramente va a haber una especie de atención pública al juicio profundo de Maduro que va a hacer este tribunal, me imagino, no en en otras ciudades de América, pero eso va a ir disminuyendo, va a ir bajando el impacto. La semana que viene ya será otra noticia, otra cosa, y lo que quedará es la frustración. Y hay que alertar a algo muy importante que yo he visto pues en los últimos meses. Así como el gobierno se cubaniza, hay que alertar también que la oposición también se puede cubanizar. ¿Y a qué me refiero a esto? Que veo con preocupación muchos líderes de la oposición
porque están perseguidos, algunos porque salen, porque quieren estar en otro lado, quieren vivir mejor. Pero estamos viendo una huida, así como huye la gente normalmente por necesidad económica. Está saliendo un liderazgo político del país importante de oposición y está opinando, decidiendo desde el exterior. Cuidado con eso. Tenemos una oposición a los Castro en Miami que tiene más de 40 años desde Miami tomando decisiones de este estilo. Y ahí está Cuba. Es decir, las cosas se resuelven desde Venezuela. El problema interno lo resolvemos nosotros. La comunidad internacional es importante, pero adentro, si no hay una agenda de movilización y de empujar a la inmensa mayoría del país que no está en el Twitter, sino que está padeciendo los grandes problemas nacionales, como tú muy bien les das una ventana en tu programa de radio, si esa inmensa mayoría no se moviliza, no hay cambio. El cambio está aquí, en nosotros, no afuera. Caramba, doctor, yo le agradezco profundamente que haya compartido con la audiencia de Radio Caracas Radio y de la Fuerza de la Unión estos minutos de la madrugada de este miércoles 18 de abril. Era el doctor Pedro Afonso del Pino, dándonos su visión como abogado constitucionalista, como profesor de Derecho Constitucional en la UCB y también como ciudadano. Yo quisiera brevemente compartir con ustedes otra opinión a propósito de esto, la opinión del analista Jesús Seguías, presidente de Atincorp. Esta empresa encuestadora ha tenido importantes aciertos en los últimos años y Jesús Seguías es uno de los analistas más perspicaces. Él escribía ayer lo siguiente: primero, la autorización parlamentaria al enjuiciamiento de Nicolás Maduro por el caso de Brecht, independientemente de los efectos vinculantes que pueda tener a partir de ahora, es un dato importante y relevante, por cuanto por fin se produce desde Venezuela una acción sobre este hecho de corrupción, el más escandaloso de los últimos años a nivel de toda la región. Segundo, la presencia de 2 diputados del gobierno en la sesión, con lo cual reconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional, y la extraña ausencia de saboteos y agresiones oficialistas a diputados opositores para impedir la realización de la sesión, también es un dato que debe ser tomado en cuenta. Tercero, y quizás el de mayor relevancia política, el retorno de la unidad opositora, lo cual facilita el despliegue de futuras acciones conjuntas y la posible clausura de un ciclo de confrontaciones suicidas. Destaca Jesús Seguías como en la votación de ayer estuvo presente los votos del llamado G4, es decir, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, pero también estuvieron presentes los votos de la fracción 16 de julio, es decir, los 3 votos que creo tiene la fracción parlamentaria que une a los diputados de María Corina Machado y de Antonio Ledesma. Y también los votos de los seguidores de Henry Falcón. Todos esos votos confluyeron en ese bloque de 105 diputados que se pronunciaron a favor. Pero incluso, más allá de eso, esta reciente fracción creada a partir de la defección de unos diputados de Un Nuevo Tiempo hacia el movimiento Pro Ciudadanos, que ahora tiene como secretario general a Timoteo Zambrano, también esos diputados votaron a favor de este acuerdo. Entonces, me parece importante, me parece relevante el que hayan podido confluir en esta decisión, porque eso permite augurar que pudieran luego confluir en temas sustantivos, no solamente en el Parlamento, sino en la calle, que es donde también hace falta. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos.
Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Mientras que ayer estaba ocurriendo todo esto en el hemiciclo, en el Palacio Federal Legislativo, esta tensión a propósito de si el coronel Lugo le daba o no le daba la gana de que pasaran los periodistas a hacer su trabajo, acerca de quién votaba y quién no votaba, mientras eso estaba ocurriendo, repito, al interior del Palacio Federal Legislativo, en toda Venezuela, pero literal, en toda Venezuela se está desarrollando la jornada de protesta por el derecho a la salud. Una cosa muy importante donde médicos, trabajadores, camareras, enfermeras, pacientes, familiares de los pacientes, todo el mundo se dio la mano para elevar su voz de protesta y para tomar la calle. No solamente fue al frente de las edificaciones hospitalarias, no, para tomar la calle, ejerciendo constitucionalmente el derecho a la protesta. Fue una jornada muy importante. En algunos sitios, nuestras enfermeras venezolanas, estas damas que, por unos salarios paupérrimos, sin embargo, hacen todo lo que esté en sus manos para salvar vidas, fueron objeto de represión grosera y grotesca. Le pasó a nuestras enfermeras del Hospital Periférico de Katia. Tenemos en línea precisamente a Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital. Ana, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, el balance de la jornada de ayer? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo, buenos días a tu audiencia, esta audiencia que día a día te sigue. Sí, mira, ayer hubo una demostración de que el sector salud venezolano, de la mano con los pacientes, con las ONG, de la mano con la sociedad civil, demostramos, visibilizamos al mundo la grave, compleja emergencia que estamos viviendo en nuestros hospitales. Ayer se hizo una jornada histórica, Chugo. Toda Venezuela, estamos hablando de más de 23 estados, salimos a la calle y no solamente, como tú lo dices, no solamente nos plantamos en la puerta de nuestros hospitales, fuimos más allá. Salimos a la calle para que el mundo viera, no los venezolanos, porque los venezolanos de a pie saben la crisis que se está manejando en los hospitales. A los venezolanos de a pie no nos engaña una cuña televisiva. Al venezolano que día a día va al hospital y que ahí está una enfermera, esa enfermera muerta de hambre porque el sueldo no le alcanza, ese médico que lo que tiene es un lápiz, un estetoscopio y un récipe para escribir porque lo demás no hay, a esa bioanalista que está allí pero que no hay reactivo, en fin, a ese equipo de salud desde el que limpia hasta el que medica, porque es un equipo de salud que nos tienen como los soldados, vamos a la guerra pero nos tienen con pistolita de agua. Estamos allí, Chu, y ayer ese equipo salió a la calle con la mano de sus pacientes y fuimos, mira, te voy a decir, una jornada histórica, una jornada que se realizó en más de 23 estados del país y que tengo que reivindicar que Caracas asumió su rol histórico. Ayer salieron 20 establecimientos de salud de la Gran Caracas, 20, estuvimos en la calle, fuimos en un solo sitio, tengo que decirlo, la Policía Nacional Bolivariana en 19 establecimientos de salud estuvo ejerciendo lo que tiene que hacer una policía, dándole seguridad a los que ejercen la protesta, salvo en el Hospital Periférico de Katia, que para variar vino la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana y por supuesto le puso la guinda a la torta. Demostró el carácter irrespetuoso que tiene este componente militar hacia los ciudadanos venezolanos que protestamos. Pero por lo demás tengo que decir que esto fue una jornada histórica, salimos el sector salud, el equipo de salud salió a la calle, no solamente es una protesta médica como fue reseñada por algunos medios de comunicación social,
fue una protesta de los trabajadores en pleno, desde la camarera hasta el médico, pasando por todos los gremios profesionales. Y lo más importante que le tenemos que decir al pueblo venezolano, Chugo, es que vamos a seguir en la calle, vamos a seguir activados. Estamos en la espera de que la intergremial sindical se reúna. Ayer hicieron ya una evaluación, nosotros desde la intergremial sindical Caracas, pues estamos esperando que esa decisión que tome la intersindical nacional sea contundente, porque los trabajadores están pidiendo contundencia. Aquí los trabajadores ya hemos hecho esfuerzo, hay estados donde, mira, están hablando de que hay que tomar las calles, que hay que salir, o si no hay una renuncia. O sea, es algo que nosotros estamos manejando, porque tengo que decirle al país de que en el sector salud estamos viviendo situaciones apocalípticas. Aquí estamos ejerciendo prácticas contemplativas donde vemos cómo se mueren nuestros pacientes sin poder tener insumos ni medicamentos para hacer esas intervenciones oportunas que, de acuerdo a las características de cada una de las profesiones que hacemos vida dentro del sector salud, nos corresponderían en materia legal. Pero además, Chugo, yo tengo que también hablar de la parte social, la parte económica de los trabajadores del sector salud. Un trabajador del sector salud en este momento tiene una quincena de 400.000 bolívares. Yo quiero preguntarle al pueblo venezolano, ¿quién puede vivir en este momento con una quincena de 400.000 bolívares? Cuando ve uno bajo estupor que la cesta básica en marzo se está montando en más de 75 millones de bolívares. Es decir, que un trabajador de la salud, lo tengo que decir, en este momento está pasando hambre. En este momento tiene en su entorno familiar comprometida su nutrición. Y es por ello que vemos la profunda migración que está saliendo, una estampida de trabajadores del sector salud hacia otros países buscando mejores condiciones de vida. Y es por ello que tenemos situaciones como la que hoy está pasando en el hospital del Seguro Social en la ciudad de San Cristóbal, donde hubo una renuncia de 400 trabajadores y ahí hay una reunión donde van a decidir el cierre técnico de esta institución. Imagínense quitarle a una ciudad un hospital tan importante como el hospital central del IBSS, el Patricio Peñuela, en San Cristóbal, porque simplemente no tienen personal, y eso es una situación que puede replicarse a lo largo y ancho del país, porque los trabajadores del sector salud están dispuestos a defender la sobrevivencia de su familia, porque amamos los pacientes venezolanos, queremos seguir trabajando en Venezuela, pero queremos tener unos sueldos que nos den calidad y no tener que ver también morir a nuestra familia de hambre o ver a nuestros hijos desnutrirse dentro de nuestro propio ojos. Día a día vamos a enfrentar el calvario que significa trabajar en un hospital venezolano por todas las carencias que parece. También tenemos que los sueldos que devengamos no nos permiten pues defenderle la supervivencia a nuestra familia. Es una situación bien compleja y estamos dispuestos a mantener nuestra agenda de lucha para decirle al señor del Distrito Capital, uno de los gremios que de manera más combativa participó ayer en la Jornada Nacional de Protesta. Ahora vamos a hablar con un venezolano a quien yo tengo que hacerle un reconocimiento muy especial, porque ayer salieron ciertamente 20 centros de salud de toda Caracas y centenares de centros de salud en todo el país a protestar, médicos, enfermeras, camareras, pacientes, familiares de los pacientes. Ayer se produjo eso, sí, pero hubo un tiempo, hace apenas unos meses, hace apenas pocas semanas, en los que hubo un tiempo en el que nadie se atrevía, en el que intentar defender los derechos de los trabajadores de la salud podía tener un costo muy caro, podía costarte hasta la vida. Hubo un tiempo muy cercano, hace semanas, repito, donde lo que había en el sector era preocupación, sí, indignación, sí, pero también había mucho miedo. En ese tiempo estaba, a veces solitario, un dirigente llamado Pablo Zambrano. Pablo Zambrano, en varias ocasiones con riesgo de su propia vida, iba a los hospitales, organizaba a los trabajadores, organizaba a los familiares, contactaba a los médicos y fue tejiendo, junto con muchos otros, fue tejiendo esa red que ayer hizo posible esta maravillosa jornada. Lo tenemos en línea en este momento. Pablo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué sientes tú
al ver una jornada como la que ayer se produjo? ¿Y cuál es la perspectiva que se le puede señalar no solamente al sector salud, sino al pueblo venezolano? Es decir, más allá de la gente que a veces se entusiasma y de la gente que a veces se deprime, ¿es el trabajo y la organización la llave para la construcción de nuevas realidades? Te escuchamos. Gracias, Chugo, por el contacto. También yo tengo que decir que tú has sido un baluarte para que nosotros desarrollemos nuestro trabajo en los distintos centros de salud de Caracas y de Venezuela. Por supuesto, siento que los trabajadores nos respondieron, que los trabajadores dejaron el miedo. Felicito a la clase trabajadora del sector salud, porque en este momento es la vanguardia de los trabajadores venezolanos, y precisamente ayer otros sectores se sumaron con nosotros a apoyar esta jornada de protesta nacional, que fíjate, Chugo, simplemente hubieron nada más que el estado Falcón y Portuguesa, donde no logramos el objetivo, pero en toda Venezuela se volcaron los trabajadores al reclamo de sus derechos, al reclamo de un salario digno, al reclamo del derecho a la salud y a la vida. Es una lucha por el país, por los venezolanos, la que hemos ejercido nosotros en este momento. Los trabajadores de la salud, como lo dijo mi hermana de lucha y compañera Ana Rosario Contreras, están dispuestos hasta renunciar por el hecho de que nosotros, y voy a hablar así, no queremos prestar servicios en otro país. Ni el médico, ni la enfermera, ni el obrero, ni los demás profesionales quieren ir a trabajar a Colombia, o a Chile, o a Argentina. No, nosotros queremos trabajar en Venezuela, pero con un salario digno. Un salario que alcance para vivir. Un salario que permita que la gente sienta que sale a la calle y puede comprar. Pero en Venezuela en este momento la crisis es demasiado profunda, porque no es solamente el sector, los trabajadores tienen que caminar para ir a laborar. Los trabajadores, si tienen el efectivo, no hay la camioneta. Y, bueno, no hay camionetas suficientes para cubrir la gran cantidad de trabajadores en el país. Por supuesto, esta jornada continúa. Ahorita estamos preparando una actividad para el 25, que debo decirle a Venezuela que el 100% de los laboratorios en Venezuela pertenecientes a nuestros centros de salud están en crisis. O sea, no hay uno que no lo esté, no hay reactivos médicos en el país. Entonces el 25 de abril es el día del bioanalista, y vamos a estar en las Tres Gracias. Ahí vamos a concentrarnos, porque este es el busto de Rafael Rangel. Esa es una acción que haremos precisamente en protesta por esta situación de esta área tan importante en nuestros centros de salud. Pero la próxima gran protesta nacional, que tiene que serlo así porque aquí no hay nada que celebrar, es el 1 de mayo, que ya lo tenemos a pocos días, y ese día tiene que todo el país, todos los venezolanos, salir a protestar. Esto lo estamos organizando todas las organizaciones sindicales del país. Estamos tratando de hacer un llamado contundente, que el país entienda que la única forma de doblegar a este gobierno, que no quiere entender que hay una profunda crisis, que es indiferente, o se hace el indiferente porque la conocen, es a través de la protesta pacífica. Y algo que quiero yo decirle al pueblo venezolano: este gobierno no tiene la intención de solucionar nada porque no acepta la crisis. Y esa es la respuesta que nos está dando. Nosotros tenemos que obligarlo pacíficamente. Tenemos que defender, así como estamos los de la salud. Nosotros estamos defendiendo en este momento el salario de todos los trabajadores venezolanos, incluyendo a nuestros hermanos de la Guardia Nacional, incluyendo a nuestros hermanos de la PNB, que ayer dieron una demostración hermosa y protegieron a los trabajadores en todos los centros de salud donde hubieron las manifestaciones. Eso pasó el día de ayer, y por supuesto vuelvo a felicitar al pueblo trabajador de la salud, a todos los que nos acompañaron en esa jornada, y no desmayaremos, no dejaremos de levantar la voz
porque tenemos que lograr el objetivo, que es una Venezuela de progreso y una Venezuela unida. Y para finalizar, esto que sucedió ayer en el sector fue porque estábamos unidos. Todos los sectores, médicos, farmacéutas, bioanalistas, trabajadores sociales, obreros, empleados, administrativos, todos los gremios, sindicatos y federaciones que hacemos vida en el sector, en este momento somos uno solo, y eso ha demostrado, es un ejemplo que lo pongo ahí lo dejo, es un ejemplo, y por eso demostramos esa fuerza que hoy tienen los trabajadores de nuestro sector. Pablo, te agradecemos profundamente pues esta clase que nos estás dando, esta lección que nos están dando los trabajadores asistenciales. Era Pablo Zambrano, repito, un activista social, un activista sindical, que incluso en aquellos momentos en los que nadie se atrevía a levantar la voz en un hospital porque te caían las bandas armadas, a Pablo Zambrano le ametrallaron el carro, a Pablo Zambrano le dieron una puñalada en el Hospital Clínico Universitario. A Pablo Zambrano le cayeron a golpes a su hijo también, en aquellos tiempos en los que nadie se atrevía a levantar la voz. Y Pablo, junto con muchos otros, fue tejiendo esa red unitaria de médicos, enfermeras, trabajadores, pacientes, que ayer hizo posible esta hermosa jornada nacional. No hay nada que sustituya la unidad, no hay nada que sustituya la organización, no hay nada que sustituya la claridad estratégica de un pueblo que quiere cambio. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero hacer una pregunta a usted, señor que me está escuchando, a usted, señora que me está escuchando, a usted, familia que está en este momento acomodando a los muchachos para llevarlos a la escuela. ¿Saben ustedes dónde queda el bosque creado por el hombre, diseñado por el hombre más grande del mundo? El bosque creado por el hombre más grande del planeta. Ah, bueno, queda en Venezuela. Se trata de la plantación de pinos caribes que queda en Huevito, en el oriente de nuestro país. Este fue un proyecto ideado por un experto agrónomo venezolano, el ingeniero forestal José Joaquín Cabrera Malo, que conjuntamente con la Corporación Venezolana de Guayana, sí, alguna vez existió algo llamado Corporación Venezolana de Guayana, que era un holding de empresas prósperas que prácticamente civilizó todo el sur de Venezuela.
bajo la presidencia del general Rafael Alfonso Lavar, un general civilista, crearon este proyecto inmenso que es el bosque de Uberito, el bosque de pinos caribes de Uberito. Sin embargo, señores, bueno, como sabemos que estamos en medio de un proceso de destrucción nacional, como estos tipos desde el poder han destruido desde PDVSA hasta el Miss Venezuela, bueno, resulta que el bosque de Uberito tiene 5 días ardiendo. Más de 30.000 hectáreas están ardiendo, pero no se sabe nada de esto, ni ningún tipo de respuesta oficial sobre el tema. Tenemos en línea al ingeniero Pedro García. Él estuvo en Edelca, él es conocedor de esta materia y nos va a decir efectivamente qué está pasando en Uberito. Pedro, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chugo, ¿cómo estás? Bueno, lamentablemente eso es prácticamente el pan de cada día. Impresionante que este bosque, que prácticamente es un patrimonio nacional, creado por el ingeniero agrónomo JJ Cabrera Malo a partir de 1966, cuando se empezó a concebir para comenzar a reforestar las sabanas orientales, esté viviendo hoy esta situación tan crítica. Bueno, si las ciudades, si el país está en este desastre, bueno, y ¿qué puede importar que 50.000, 30.000, 15.000? Porque lo que caracteriza actualmente el país, que es esta desinformación, esta incertidumbre en las cosas que tú no sabes que están pasando. Alguien dice que son 15.000, otro dice que son 36.000, otros hablan de 40.000, independientemente de lo que sea. Prácticamente es ver perder los frutos de un esfuerzo de un venezolano insigne, ilustre, como Pedro JJ Cabrera Malo, para poder enriquecer de alguna manera con una plantación forestal, como tú acabas de decirlo hace poco, la más grande del mundo, creada por el hombre, y que hoy esté viviendo una situación que ha ocurrido sistemáticamente, porque las sabanas orientales hacia el sur de Monaga están en lo que llamamos la zona de vida del bosque seco tropical, y hay inclusive una franja por allí de bosque muy seco, que en la época precisamente de febrero, marzo, abril, es la época seca, la época no lluviosa, y por supuesto hay una masa vegetal que es proclive a incendios, por supuesto incendios que son definitivamente provocados. Yo no creo que son incendios provocados, que si por un vidrio, que si por un rayo, simplemente, además que estamos en época seca, incendios provocados, malintencionados, posiblemente los mismos pobladores, para la cacería furtiva o por otras razones, descuido, quién sabe qué pasaría. Pero lo triste no es eso, porque en Uberito en el 2016 también hubo un incendio grande y pudo ser controlado. Pero siempre en esta época, como en el resto del país, en nuestras montañas, en nuestras sabanas, ocurre incendios. Lo triste y lo lamentable, así como está la infraestructura de Corpolé, como está la infraestructura de PDVSA, es que no haya, por lo que he escuchado y porque lo que he preguntado a la gente ya, es que aparentemente no hay ni equipos para poder controlar el incendio. Yo no sé si a estos momentos, porque ese incendio comenzó el domingo 15 de abril, no sé si todavía en este momento ese incendio esté todavía activo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este desastre, de esta desidia? Bueno, mira, un esfuerzo que tiene ya casi 50 años, eso comenzó en 1966. En 1968, cuando yo estaba estudiando agronomía, comenzó el boom de Uberito, y nosotros cuando nos graduamos de ingenieros agrónomos, precisamente en reconocimiento a esa labor ecológica, esa labor de patria, bueno, reconocimos al doctor Cabrera Malo como padrino de esta promoción. Ese proyecto, ideado por él, al extremo de que el doctor Cabrera Malo en sus momentos, cuando él era piloto, recorría él mismo manejando su avioneta esas sabanas secas, esas sabanas de Trachipogum, esas sabanas tan infértiles, y él diseñó hasta un aparato, hasta una especie de sembradora para ir sembrando manualmente, montado como una especie de tractor y como una especie de zorra, algo atrás, sembrando sus pinos. Eso fue creciendo, una gran diferencia que contó con el apoyo de CBG, en ese momento las autoridades, el general Alfonso Rabar, el mismo Leopoldo Sucre Figarela, bueno, y se le dio toda la autonomía para que hoy, 60 años después, tuviésemos
con orgullo ese bosque, pero ahora tenemos esos lunares verdaderamente que dan que decir, oye, de que este país, chicos, no es capaz de poder controlar un incendio, este país no es capaz de controlar un derrame petrolero, como ha sido lo que ocurrió en el estado de Monaga, ya en varias circunstancias. Entonces, bueno, ahí se perdió la superficie que haya sido, se perdió un trabajo, se perdieron o se alteraron una cantidad de procesos biológicos, ecológicos, geoquímicos, protección, acumulación de materia orgánica, protección del suelo contra la erosión, contribución a un cambio en el microclima de esas sabanas orientales. Se crearon prácticamente unos hábitats de vida silvestre. Eso se enriqueció con una fauna silvestre que no tenía la sabana, o que tenía la sabana en menor proporción, y aparte de eso, bueno, una contribución notable al ciclo hidrológico. Pero entonces, bueno, lo triste es que esté ocurriendo esta situación y que en estos momentos no sepamos, porque yo honestamente no sé, y creo que tú tampoco, y mucha gente no sabe, a no ser que vayamos al sitio, si ese incendio está controlado, cómo se controló, cuál fue el grado de deterioro, porque detrás de todo esto viene ahora el daño económico. 30.000 hectáreas de una madera que ya supuestamente pudiera estar para la cosecha, o creo que está inclusive pasada para la cosecha, se hayan perdido, y que aquí no pase nada en este país. Ingeniero, le agradecemos profundamente que nos haya compartido esta información. Tiene usted toda la razón. El país en este instante no sabe los niveles de devastación que se ha encontrado, pero es que mucha gente ni siquiera sabe que eso existía. Ni siquiera sabe que eso existía. Entonces hay que insistir en ello. El bosque diseñado por el hombre más grande del planeta Tierra existía en Venezuela y se llamaba Uberito, y tiene 5 días ardiendo sin que nadie dé cuenta de eso. ¿Entiende? Gracias a la existencia del bosque de Uberito se detuvo el proceso de desertificación de la mesa de Guanipa. La mesa de Guanipa es una extensión importantísima, parte del reservorio fundamental que tiene este país para poder producir alimentos. Entonces, repito, así como destrozan cosas, como destrozaron, por ejemplo, el Valle del Tucutunemo, busquen, googleenlo, ¿no? El Valle del Tucutunemo era el sitio donde se producía casi el 80% de la semilla garantizada de maíz blanco en Venezuela. Bueno, destrozaron eso y ahora no hay dólares para importar la semilla de maíz blanco. Entonces, cosas como esas se están destruyendo, pero quiero cerrar este programa con una buena noticia, porque así como hay tragedias como esta, tenemos una buena noticia, y esa buena noticia es nuestra juventud que no se conforma con que le digan, mira, anda a buscar tu cajita de clap, o anda a buscar tu migaja de tal cosa. No, nuestra juventud quiere ser científica, quieren ser músicos, quieren ser deportistas, quieren ser ingenieros. Y señores, les informo lo siguiente: hoy el equipo de la Universidad Simón Bolívar va a presentar el vehículo con el que va a competir en Michigan del 9 al 12 de mayo. Esta es la fórmula SAE. Nuestros muchachos, nuestros jóvenes de la Universidad Simón Bolívar participan en una competencia internacional con otras universidades, diseñando y construyendo un carro de carreras. Sí, así como lo escucha, un carro de carreras. Repito, desde su diseño hasta su construcción, hasta ponerlo a rodar, hasta competir con ellos en la pista. ¿Entiende? Por supuesto, nuestros muchachos están compitiendo con otras universidades que tienen un gran desarrollo tecnológico y una gran cantidad de recursos, pero con muchísimo valor y con muchísimo talento, nuestros muchachos están haciendo el trabajo, y lo están haciendo en los tiempos que son. Tenemos en línea a Rodrigo Luengo, quien es uno de los líderes precisamente de esta iniciativa y de este proyecto. Rodrigo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Comparte con Venezuela qué es lo que se va a presentar en la tarde de hoy a propósito del proyecto SAE. Te escuchamos. Sí, gracias a ti, Chubo. Muy buenos días. Esta tarde nosotros lo que vamos a presentar es a nuestra familia, a todas las personas que nos apoyaron, a nuestras amistades y a nuestros patrocinadores, básicamente todas las personas que creen en nosotros y hacen posible que a través de nuestros esfuerzos se logren los objetivos de nuestro proyecto. Vamos a presentar el fruto de todo un año de trabajo, de todo un año de dedicación y de todo un año de creer en un proyecto
que, como tú dijiste, se basa en el diseño, construcción, puesta a punta y competición de un prototipo tipo Fórmula, lo que es básicamente un pequeño carro de Fórmula 1, un bólido pues en su totalidad, que se te construye desde cero aquí en la universidad y que ya lleva haciéndose aquí por 18 años. El punto del proyecto no es construir, porque sí, un carro de carreras, sino a través de la construcción del carro de carreras, formar a todos los futuros ingenieros que toman parte en su construcción, tanto desde la parte gerencial, que va desde relaciones públicas, desde gerencia del proyecto, planificación, como en la parte técnica, ya yéndonos a diseños más específicos de componentes en todas las áreas del prototipo, porque en un prototipo, pues en un automóvil existen muchas áreas específicas de su desarrollo. Entonces hay ingenieros dedicados o estudiantes de ingeniería dedicados a cada una de estas áreas, como a toda la parte gerencial. Entonces el punto del proyecto es formar profesionales de manera integral, profesionales que sean innovadores, profesionales que vayan más allá, profesionales que estén preparados para dejar de todo en sus proyectos, para creer realmente en lo que están haciendo y pues dar ese poco más, que cuando se gradúen, cuando entren a la fuerza laboral, tengan un poco más que un título, tengan un poco más que sus buenas notas y un poco más que haberse quedado con estudiar por los exámenes y ya, que son gente que ha tenido que tener una idea y salir a la calle a buscar cómo financiar esa idea. Son gente que ha tenido que agarrar unas limitaciones, agarrar un contexto, agarrar un objetivo y plantearse una filosofía de trabajo. Y gente que a través de esa filosofía de trabajo, en un tiempo limitado de 1 año, ha tenido que llevar a cabo el proyecto y ha tenido que demostrarlo en una competencia internacional frente a más de 120 equipos de todo el mundo, de países como Alemania, Austria, Estados Unidos, con equipos que cuentan con un financiamiento muchas veces que duplican, triplican el financiamiento o aún más todavía el financiamiento de nuestro equipo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a presentar hoy a las 5 de la tarde en la universidad. Vamos a presentar el fruto de todo nuestro esfuerzo y vamos a básicamente agradecer e invitar a los que no son todavía a formar parte de nuestra gran familia, todo el apoyo que nos ha sido prestado tanto por nuestros familiares como patrocinadores y todas las personas que, si no los conozcamos, creen en nosotros y nuestro esfuerzo. Rodrigo, yo te agradezco profundamente que nos hayas dado este ejemplo de lo que es el talento, de lo que es el trabajo, de lo que es la disciplina y la motivación de logro de la juventud venezolana. Era Rodrigo Luengo, estudiante de ingeniería de la Universidad Simón Bolívar, explicándonos cómo, aún en medio de las tremendas carencias que está viviendo nuestro país, un grupo de estudiantes de esa casa de estudios, de esa agredida casa de estudios, agredida por el gobierno, agredida por el cerco económico, agredida por quienes quieren doblarle las rodillas a nuestra universidad, como la quieren poner rodilla en tierra, quieren partirle las rodillas con el cerco presupuestario o con la agresión institucional. Bueno, la respuesta de la Universidad Venezolana es esta que nos está diciendo Rodrigo Luengo. Es trabajo, es disciplina, es talento. Jóvenes que a pesar de todas las dificultades, desde el diseño hasta la competición, un carro de Fórmula 1, un vehículo de carreras de Fórmula 1, hecho por nuestros estudiantes venezolanos, compitiendo con otros equipos que tienen a veces ese equipo un presupuesto que es superior al de la Universidad Simón Bolívar completa. ¿Qué te parece? Y ahí están nuestros muchachos compitiendo con altísima calidad. Va a ser presentado hoy de 5 de la tarde a 9 de la noche en el conjunto de auditorios de la Universidad Simón Bolívar, acá en Sartenejas. Si quieren respirar hondo y llenarse de optimismo, de fe en el futuro, de certeza que este país es demasiado grande como para regalárselo a una banda de salteadores, si quieren eso, entonces vayan allá, vayan y veanle el rostro a estos muchachos y vean el fruto de su trabajo y vean el orgullo con que lo hacen. Creo que no hay mejor dosis de venezolanismo, ni mejor manera de prepararse para conmemorar el 19 de abril. Muchísimas gracias a Rodrigo Luengo y a sus compañeros de equipo y de trabajo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo de dar la siguiente información. Ustedes recuerdan cuando acá tuvimos que detonar desde La Fuerza es la Unión la situación que estaba viviéndose en Hidrocapital, cuando manos irresponsables violando protocolos de seguridad iniciaron irresponsablemente la operación de una tubería y bueno, eso le costó la vida a un trabajador. ¿Recuerdan eso? Bueno, eso pasó porque los trabajadores chavistas de Hidrocapital se comunicaron con este humilde servidor y me dijeron: ayúdanos, aquí está pasando esto. Y esto hay que hacerlo del conocimiento del país. Bueno, cosa similar ha pasado con trabajadores de Corpoelec. Ayer los trabajadores de Corpoelec salieron a la calle y cerraron la avenida Folmer de San Bernardino, que es la avenida que da rumbo a la sede central de Corpoelec, exigiendo respeto para sus condiciones laborales, exigiendo equipamiento, exigiendo instrumental para poder trabajar con alguna seguridad y por supuesto exigiendo salario digno y justo. Algunos también exigían, por cierto, que no los acusaran a ellos como trabajadores de las fallas que hay en el sistema por falta de generación o por falta de mantenimiento en las redes de distribución. Eso ocurrió ayer. Y ocurrió porque, repito, ya aquí se borraron las diferencias. Aquí no se trata de que unos trabajadores sean chavistas, otros sean opositores, otros sean independientes. Aquí hay todo un país demandando cambio contra una cúpula, bueno, que ciertamente ha generado, no puede resolver la crisis porque ellos viven de la crisis, ellos medran de la crisis, ellos han hecho de la crisis un negocio corrupto pero muy productivo para ellos. Entonces debo reseñar eso. Ayer, además de lo que pasó en la Asamblea Nacional, además de la protesta nacional por la salud, ayer los trabajadores de Corpoelec salieron a tomar las calles. Mi palabra de respeto, mi palabra de solidaridad y por supuesto esta humilde tribuna estará siempre también a su disposición, porque aquí no se le pide carnet a nadie, aquí lo que se le pide a la gente es decisión de luchar por Venezuela. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, en la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión con Chuo Torrealba.